Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero, como mínimo, mira nuestro programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Permíteme dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi es un destacado analista geopolítico de Irán con experiencia en Asia Occidental. Enseña en la prestigiosa Universidad de Teherán. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Welcome back to India and Global Left. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer. I wanted to start by having your thoughts on Quería empezar pidiéndote tu opinión sobre la decisión de Rusia y China de no vetar el plan respaldado por Estados Unidos sobre Palestina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hemos estado hablando de esto, y hay al menos dos posturas al respecto. Una sostiene que Estados Unidos ha estado amenazando y chantajeando, por lo que cualquier tipo de veto se usaría como excusa para acelerar aún más el genocidio. La otra, principalmente desde la perspectiva palestina, dice que, dada la historia reciente de China y Rusia, en particular, que China no haya roto sus lazos comerciales con Israel, lo que han hecho es imperdonable, especialmente si se tiene en cuenta la exclusión total de los palestinos de este supuesto proceso de reconstrucción de Gaza. Me pregunto, ¿qué opinas tú al respecto? I wonder what your thoughts are on this. Creo que está claro que esta resolución de la ONU fue vergonzosa. Va en contra de los intereses no solo del pueblo palestino, sino de los pueblos de todo el sur global. Refuerza la noción de imperio y los privilegios especiales que poseen Estados Unidos y sus aliados, y carece por completo de decencia humana. Creo que los rusos y los chinos deberían sin duda haber vetado la resolución. Argelia debería haberla rechazado. Pero los principales culpables son esos países musulmanes que se alinearon con el crimen de Trump, que participaron en la reunión en Egipto, en Sharm el-Sheikh, y que básicamente dieron luz verde a esta desastrosa resolución de la ONU, que realmente no tiene legitimidad moral. Pero de nuevo, como dije, esos países que dieron luz verde, esos países que fueron a alabar a Trump, a ser alabados por Trump y a blanquear su papel en el holocausto de Gaza, son los que deben ser culpados en primer lugar. ¿Cómo podemos esperar que el mundo rompa sus lazos con el régimen israelí cuando Erdogan, Sisi, Mohammed bin Zayed y Abdallah en Jordania, entre otros, mantienen relaciones? ¿Cómo podemos esperar que el mundo rompa sus vínculos comerciales cuando están exportando petróleo, importando gas y comerciando otros bienes? Y en última instancia, cuando dan luz verde a una resolución tan vergonzosa, los países de la región, entonces no se puede esperar que países fuera de la región como Rusia, como China, entre otros, la rechacen. Deberían haberlo hecho, y esto va a causar muchas dificultades al pueblo palestino como consecuencia. Pero no creo, por cierto, que el pueblo palestino vaya a permitir que se implemente la resolución. No permitirán que esta fuerza internacional, dirigida por personajes como Trump y Blair, domine sus vidas. Se niegan a permitir que el régimen israelí los destruya, los aplaste, los aniquile, y se negarán a permitir que tropas de Azerbaiyán, Turquía o de cualquier otro lugar entren y les impongan condiciones. Es evidente que estas tropas no van a quedarse para proteger al pueblo palestino del régimen israelí. En el momento en que empiece el tiroteo, todos desaparecerán. Y probablemente habrá entre ellos muchas personas que se dedicarán al espionaje en nombre del régimen israelí. Al fin y al cabo, por ejemplo, la República de Azerbaiyán es un aliado muy cercano de Netanyahu. ¿Por qué no habría de traicionar al pueblo palestino? Ya lleva haciéndolo más de 2 años con sus exportaciones de petróleo barato a Netanyahu.
Así que no creo que esto vaya a funcionar. Los palestinos lo han rechazado. La única entidad entre los palestinos que apoya esta resolución vergonzosa es la Autoridad Palestina, que básicamente actúa como carcelero de Netanyahu en Cisjordania. Mientras tanto, los asesinatos continúan a diario en Cisjordania. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 1,000 palestinos han sido asesinados en la Cisjordania ocupada. Cero rendición de cuentas. En el Líbano, el régimen está asesinando gente a diario. Acaban de bombardear Beirut y antes de eso bombardearon un campo de refugiados palestinos, masacrando a un gran número de personas. Y cada día están asesinando a palestinos en Gaza, incluso ayer. Probablemente aún no he mirado las noticias. Hoy matarán a más palestinos. Pero los medios occidentales se han desentendido. Siempre han intentado minimizar lo que ocurre en Palestina, en Gaza en particular, y en Líbano. Pero ahora fingen que hay un alto el fuego, que no existe. Así que la matanza continúa. Estados Unidos está intentando tomar el control de Gaza a favor del régimen israelí. No se menciona en absoluto un Estado palestino en la resolución de la ONU. Así que no veo motivo para creer que Hamás y sus aliados, la Yihad Islámica Palestina, vayan a permitir que estas tropas extranjeras entren en nombre de los estadounidenses para desarmar al pueblo palestino. Llegaré a muchos de los importantes temas que has planteado, pero si pudiera hacer una última pregunta de seguimiento sobre este segmento. Algunos analistas dicen que China y Rusia abordaron el asunto como una cuestión regional, lo que significó que el mundo árabe tuvo una enorme influencia y capacidad de presión sobre él. Mientras que, por supuesto, los palestinos están fragmentados y divididos, y así sucesivamente. Si es que siquiera podemos decir divididos, hay algunos analistas que hacen este término, dado el profile salvajú ads. Pero dada la debilidad del liderazgo palestino, el resto del mundo árabe tuvo peso. Esa es una línea de análisis. La otra provino del profesor Rashid Khalidi, a quien invitamos, un destacado historiador de la Palestina moderna. Dijo que, en última instancia, en la política real, China y Rusia no tienen grandes intereses en Palestina. Rusia tiene algunas bases, quizás una, en el Mediterráneo. China tiene una en África Oriental. Pero el verdadero culpable, el verdadero imperio, es el imperio estadounidense. Y aunque pueda ser una cuestión moral, es muy difícil esperar algo de esta magnitud por parte de China y Rusia. Me pregunto cuál es tu intuición o tus pensamientos sobre por qué finalmente decidieron no vetar. Sin duda, el principal culpable de todo esto es el régimen de Washington y sus aliados regionales. Creo que quienes quieren centrarse en China y Rusia están desviando la atención de sus propios gobiernos. La gente de nuestra región, que vive en cualquiera de los estados cuyos líderes participaron en Sharm el-Sheikh, no puede desviar la atención del hecho de que fueron sus gobiernos los que blanquearon a Trump en Egipto, o al menos lo intentaron, para obtener algún beneficio de Estados Unidos, traicionando la causa palestina. No tienen ningún argumento sólido. Así que aunque creo que quienes se centran en Rusia y China no tienen un argumento muy fuerte, el verdadero problema está en otra parte. Si la gente de la región, si los gobiernos de Ankara, del Cairo, de Amán, de todo el mundo, de toda la región, de los países vecinos, de los países musulmanes, de los países árabes, hubieran adoptado una posición diferente, si Argelia hubiera adoptado una posición diferente. Estoy especialmente decepcionado con la postura de Argelia. No tengo expectativas respecto a Erdogan. No tengo ninguna expectativa respecto a Mohammed bin Zayed, ni al rey Abdallah, ni al general Sisi. Pero me sorprendió la decisión de Argelia. Cuando estos países adoptan esta postura, no deberían esperar que los países más alejados del genocidio adopten una posición más dura contra el agresor.
Es como esperar que los países africanos, latinoamericanos y asiáticos rompan los lazos diplomáticos y económicos con el régimen israelí, que todos deberían hacerlo. Pero esperar que lo hagan cuando Turquía gana miles de millones de dólares al año haciendo negocios con Netanyahu, cuando Sisi sigue con los negocios de siempre, cuando Jordania hace lo mismo. Estos países están fortaleciendo a Netanyahu, ayudándole y permitiéndole llevar a cabo el genocidio desde hace más de 2 años. Los países de todo el mundo, cada vez que se les pide que rompan relaciones, mirarán y dirán, bueno, fíjate en lo que hacen sus vecinos. Ellos no están rompiendo relaciones, no están cortando los negocios ni el comercio. Así que la principal responsabilidad, la principal traición, recae en esos líderes de los países vecinos, especialmente en aquellos que fueron a Sharm el Sheikh para ese circo. Los medios de comunicación tradicionales han estado presentando todo este proceso, el plan de Trump, si se quiere, como un momento muy significativo en la historia del movimiento palestino, mientras ocultan por completo, incluso excluyen, el hecho de que los propios palestinos están totalmente al margen de él, si es que esto puede siquiera llamarse un proceso. Y esto me recuerda a Oslo. Quiero decir, en cierto modo, Inview Venezuela por Oslo, a menos la dirección de 10 pennies es la conectada de la base, y no supo ver el multilateralizador al que se enfrentaba. The colonizing enterprise that they were up against, the delegations that went from Palestine, of course, Las delegaciones que fueron desde Palestina, por supuesto, lo sabían y se pronunciaron en contra. Pero la prensa occidental, como de costumbre, omitió todo esto y presentó Oslo como una supuesta oportunidad en la que si los palestinos decían que no, la culpa recaería sobre ellos. En este caso, los palestinos están completamente excluidos y los medios no han informado de ello en absoluto. En su lugar, lo presentan todo como un gran plan. ¿Podrías hablar sobre las omisiones de los medios dominantes y la forma en que han ignorado el hecho de que los palestinos han sido completamente apartados de este proceso? Es algo que los medios de comunicación tradicionales conocen muy bien. Han revisado este texto en la redacción, sin duda, cada una de estas entidades mediáticas. Debemos tener en cuenta que existe un consenso entre el establishment político de Occidente, y ese consenso consiste en adoptar una postura 100% pro-israelí, hasta donde sea posible. Por eso los medios occidentales han mostrado un sesgo contra el pueblo palestino desde el primer día. Han intentado ocultar las imágenes a sus propias poblaciones. ¿Por qué no distorsionar u ocultar los hechos de la resolución de la ONU? Es una resolución que realmente pertenece a la era del imperio occidental de mediados del siglo XX. Están intentando legitimar algo que ya no es aceptable en ningún nivel en el mundo actual, especialmente en esta zona, Gaza, administrada por el propio imperio. Así que, cuando vemos que producen masacres diarias en Gaza y que los medios occidentales han pasado página, calificando estas atrocidades de prueba del alto el fuego, resulta impactante. Así es como lo llaman. Así es como lo llaman en los medios occidentales. Cada vez que el régimen israelí lleva a cabo una masacre, dicen que es otra prueba para el alto el fuego. Así que cuando existe ese tipo de mentalidad donde la matanza constante de personas se considera solo una prueba, no deberías tener ninguna expectativa respecto a nada que venga de Occidente. Deberías tener 0 expectativas. De hecho, todo lo que proviene de los medios occidentales es una distorsión. Está escrito para ayudar al régimen israelí, a menos que las cosas se pongan tan mal que simplemente no puedan ocultar esa realidad. Otro asunto es Cisjordania, la Cisjordania ocupada. Mencionaste alrededor de 1000 asesinatos. Un informe reciente de Human Rights Watch señaló que en los 3 campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams, 32,000 personas han sido desplazadas en un año, lo que constituye el mayor desplazamiento desde 1967.
Hemos visto enormes desarrollos de colonización en los últimos 2 años, verdaderamente enormes. De hecho, en octubre se aprobó un proyecto de ley que dio luz verde a la expansión de los asentamientos en la zona E1. Y esto se ha omitido por completo una vez más, con toda la atención centrada en Gaza y el genocidio. Lo que nos parece es que estamos viendo una anexión acelerada de la Cisjordania ocupada, similar a lo que vimos en los años 90, y que este llamado Plan de Paz, o como se le quiera llamar, está ocultando esa anexión, que es el verdadero proceso que se está desarrollando en Cisjordania. ¿Qué opinas? Sin duda, sin duda. No doubt, no doubt. Again, the Western media, just as it is hiding the facts. Una vez más, los medios occidentales, al igual que ocultan los hechos de lo que ocurre en Gaza, junto con las élites y los diplomáticos occidentales, también están ocultando la realidad de Cisjordania. Todas las grandes agencias de noticias tienen presencia en la Palestina ocupada, todas ellas, y mantienen muy buenas relaciones con el régimen israelí. Saben exactamente lo que está ocurriendo en Jenin. Saben exactamente lo que está pasando en toda Cisjordania. Y saben que la limpieza étnica que se está llevando a cabo allí hoy es sin precedentes. Ha estado ocurriendo durante los últimos 2 años, mientras el régimen israelí y los medios occidentales han utilizado la situación en Gaza para distraer la atención de la gente de la limpieza étnica y los asesinatos constantes en Cisjordania. Así que no ves informes de noticias sobre esto. Más de 1,000 personas, como comentaste, asesinadas en 2 años, y decenas de miles han sido expulsadas de sus hogares, sus casas destruidas, sus barrios arrasados. Ahora pasan carreteras militares por estos vecindarios. Vemos que los colonizadores que son traídos, están armados, matan a palestinos. En los últimos años, creo que al menos un par de docenas de palestinos han sido asesinados por estos colonos. Ni uno solo de ellos fue castigado en el llamado Tribunal de Justicia. Están tomando nuevas tierras, destruyen los productos agrícolas palestinos, destruyen sus vehículos cada día, literalmente. Atacan sus casas y las incendian. Es indignante lo que se les permite hacer en Cisjordania, y el ejército israelí lo está facilitando. Se apartan y les permiten hacerlo. No están haciendo las matanzas ellos mismos, porque la gran mayoría de las personas que han sido asesinadas, bien más de 1 millar, fueron asesinadas por el ejército. Así que el ejército está asesinando a personas, los colonos están asesinando a personas, y están colaborando para destruir sus vidas. Oficialmente, también están arrasando barrios y viviendas, destruyendo las vidas del pueblo palestino. Pero no se oye hablar de ello. Si se oye algo es sobre Gaza. No se oye hablar de Cisjordania. ¿Por qué? Porque Occidente está colaborando y los medios occidentales forman parte de esa colaboración. Así como Cisjordania debe analizarse en el contexto de lo que ha estado ocurriendo en Gaza, creo que también es esencial, aunque no exactamente lo mismo, incluir al Líbano en ese análisis, porque hemos visto desarrollos muy similares allí. Desde el alto el fuego del pasado noviembre, ha habido violaciones casi diarias. Antes del propio alto el fuego, más de 4,000 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas. En estadounidense moinse kapteniu de Gabin Bertzvirus Bolaji. Y el domingo asesinaron a Hayat Amalit Tabatabai, la jefa del ala militar de Hezbollah. Y ahora hay informes que hablan de otra posible guerra israelí contra el Líbano. Tom Barak, que creo que fue anteriormente embajador de Estados Unidos en Turquía, pero que ahora está a cargo de Siria y gran parte de la región, visitó recientemente Israel y admitió que no pudo conseguir que Netanyahu cediera nada respecto a las 5 colinas que están ocupando en el Líbano. ¿Qué probabilidad hay de distinguir israelí contra el Líbano? Bueno,
Tom Barak también aparece en los archivos de Epstein, y Epstein le pidió que le enviara una foto suya con un niño para hacerlo sonreír. Así que este es el tipo de personas que están a cargo de la política exterior de Estados Unidos y de dirigir o intentar dirigir nuestra región. Es realmente asombroso que el alto el fuego entre el Líbano y el régimen israelí tenga garantes occidentales. Los gobiernos occidentales son los garantes, pero el régimen israelí se niega a abandonar el territorio que ocupa en violación del alto el fuego. Y cada día, llevan a cabo ataques contra el Líbano. Bombardean a los ingenieros que están reconstruyendo viviendas porque quieren limpiar étnicamente el sur. Bombardean la maquinaria utilizada para reconstruir viviendas y carreteras en el sur. Y los medios occidentales no dicen nada. Los medios occidentales también tienen una presencia muy fuerte en Beirut. Conozco a muchos de esos periodistas, pero todos guardan silencio, relativamente en silencio, o tan callados como les sea posible. No se oye mucho sobre lo que ocurre en el Líbano porque se supone que no debes oírlo, igual que se supone que no debes oír lo que pasa en Cisjordania o en la Franja de Gaza. Lo minimizan todo lo posible. Así que cada día están bombardeando las casas de la gente. Cada día están bombardeando el Líbano. Cada día utilizan drones para aterrorizar a la gente común. Y es interesante. Hace apenas unos días, un periodista occidental me estaba entrevistando y le dije que los israelíes están asesinando a personas. Y él dijo, bueno, dicen que estos son de Hezbollah. Y yo respondí, esto es un alto el fuego. En un alto el fuego se supone que no debes disparar a nadie. Tuve que repetírselo, quizás 5 veces, para que le entrara en la cabeza que un alto el fuego es un alto el fuego. No hay excepciones. Pero el régimen israelí, bueno, llevan más de 2 años diciéndolo. Dicen que están atacando a Hamas, que están atacando a Hezbollah, y casi siempre mienten. Es extraordinario que incluso bajo un alto el fuego, los periodistas occidentales intenten de algún modo justificar las actividades criminales del régimen israelí. Este es el mundo distópico que Occidente ha creado para los pueblos de Asia Occidental y el norte de África. De hecho, el jefe de Hezbollah, Naim Qassem, dijo que desde el alto el fuego del 27 de noviembre no han atacado ninguna parte del norte de Israel, mientras que Israel ha seguido atacando el sur del Líbano. No estoy seguro de si el periodista que te entrevistó realmente lee algo o si simplemente repite un guión que le entregan. Tal vez tú estés en mejor posición para comentar sobre eso, dada tu experiencia con los analistas de los medios de comunicación convencionales. Bueno, ya sabes, hace poco una familia libanesa estadounidense fue asesinada en el sur por el régimen israelí. 3 niños, 3 hijos y su padre fueron asesinados por los israelíes. Son ciudadanos con pasaporte estadounidense. ¿Expresó indignación la embajada de Estados Unidos? Por supuesto que no. ¿Hicieron los periodistas occidentales un gran escándalo al respecto? En absoluto. Igual que con los palestinos estadounidenses que han sido asesinados en Cisjordania y Gaza en los últimos años. ¿Ha hecho algo el embajador estadounidense al respecto? No. Ahora mismo hay un palestino estadounidense de 16 años retenido como rehén por el régimen israelí y maltratado desde hace mucho tiempo. ¿Va a hacer algo el gobierno de Estados Unidos al respecto? Definitivamente no. No les importan los estadounidenses. No les importan los ciudadanos estadounidenses cuando Israel está de un lado y los ciudadanos estadounidenses del otro. Los ciudadanos estadounidenses no son nada. No son nada para el gobierno estadounidense y no son nada para los medios occidentales. Esto es algo que hemos visto, algo que llevamos observando más de 2 años. No es una especulación, no son acusaciones. Cuando ves a 3 niños pequeños asesinados, todos ellos estadounidenses, esperarías que si el gobierno estadounidense es indiferente, como lo es, los medios occidentales expresaran indignación. Pero no lo hicieron.
Me pregunto, ¿cuál es tu análisis sobre la relación entre el gobierno libanés en Beirut y Hezbollah? Porque por un lado, parecen estar muy directamente atraídos hacia la órbita del imperio sionista y del imperio estadounidense, dado que están considerando incluso intentando impulsar estas conversaciones sobre el desarme de Hezbollah. Por otro lado, por supuesto, la expansión del régimen israelí y su empresa colonial les ha hecho sentirse muy inquietos ante la idea de desarmar a la resistencia. Y este tipo de divisiones las hemos visto también en otros lugares. En Venezuela, por ejemplo, la oposición, por un lado, quisiera que Maduro se fuera. Por otro lado, la amenaza militar directa que impone Estados Unidos está provocando una fuerte división dentro de la oposición, y la mayoría de quienes están en Venezuela se oponen a la intervención militar estadounidense. Algunos grupos incluso se han puesto del lado de Maduro y están participando en la movilización de resistencia allí. Me pregunto qué opinas sobre el gobierno libanés en Beirut. Bueno, después de la guerra, Estados Unidos y sus aliados regionales impusieron e instalaron al primer ministro y al presidente en contra de los deseos del pueblo libanés. Después de que fueron instalados, vimos elecciones locales en Líbano, y la coalición de Hezbollah y sus aliados, ganó las elecciones. Según encuestas occidentales, una gran mayoría del pueblo libanés cree que Hezbollah debería tener armas, porque el Estado no puede proteger al Líbano. Estados Unidos y un ejército que el ejército libanés sea ineficaz de forma intencionada. En order to manage that he is out through many into the Medar Libre Force. Ineffective. They only want the Lebanese army to be able to kill Lebanese. And with that, they don't even have the Y ni siquiera tienen derecho a tener defensas aéreas. No tienen derecho a tener defensas contra drones. Los estadounidenses no lo permiten. Así que cada día los drones sobrevuelan el Líbano, bombardeando a la gente, y no hay defensas aéreas. Nunca las habrá, porque los estadounidenses quieren que el Líbano sea débil y vulnerable ante el régimen israelí, siempre para poder llevar a cabo después nuevas oleadas de ataques, apoderarse de nuevos territorios y salir impunes. Esta es la política de Estados Unidos. Por lo tanto, en el Líbano, la gente de todo el país, lo único que protege al país es Hezbollah. Pero después de la guerra, Estados Unidos y sus aliados regionales, que han estado aliados con el régimen israelí todo el tiempo, como vimos en Siria y en otros lugares, ya sea Turquía, Jordania, Egipto o los Emiratos, pero en este caso concreto Arabia Saudí, junto con los estadounidenses, presionaron con mucha fuerza para desarmar a Hezbollah y fortalecer la posición de estos dos aliados, el primer ministro y el actual presidente. Y el primer ministro es simplemente el típico sirviente colonial tradicional. Está atado a Occidente. Es lo que Malcolm X llamaría el esclavo doméstico. Son personas que no tienen dignidad ni honor y están sometidas a lo que el imperio les ordena hacer. Pero Hezbollah no va a desarmarse. Continuarán preparándose para la guerra y en última instancia habrá represalias contra el régimen israelí. ¿En qué momento comenzará esto? ¿Comenzará pronto? ¿Comenzará más tarde? No lo sé. No tengo acceso al proceso de toma de decisiones. Pero es extraordinario cómo Estados Unidos y Occidente son tan totalmente antidemocráticos. Apoyan dictaduras en toda nuestra región que mantienen buenas relaciones con el régimen israelí, a pesar de los deseos de sus propios pueblos. El único país de la región que es siquiera parcialmente democrático, Líbano, entre los aliados de Estados Unidos, Líbano y Turquía, lo manipulan en Líbano. Un segundo, tendré que cortar esto. Just one second. You'll have to cut this. They manipulate in Lebanon. Is it good now? Manipulan en Líbano. ¿Está bien ahora? Sí. ¿Me oyes? Sí. Manipulan en Líbano e imponen políticos que harán lo que ellos quieran, a pesar de los deseos del pueblo libanés. Es un país pequeño.
El número de ONG occidentales en Líbano es extraordinario en comparación con su población. Estados Unidos mueve todos los hilos y ejerce todo tipo de presiones posibles, junto con sus aliados y apoderados regionales, para debilitar a Hezbollah. Y por supuesto, ahora que tienen otro apoderado en Damasco, donde hace poco vimos a Jolani teniendo una especie de idilio con Petraeus en Estados Unidos, o Petraeus lo llamó, dijo que era uno de sus mayores admiradores y que le preocupaba su descanso nocturno. Y vimos su partido de baloncesto con el jefe del CENTCOM. Quiero decir, cualquiera que tenga los ojos abiertos sabe la verdad sobre Siria ahora, cómo están masacrando a su propio pueblo, pero no se atreven a tocar a los israelíes, que están ocupando cada vez más su país. Los que estuvieron detrás de esta guerra sucia durante tantos años, alimentada por la propaganda de Qatar, Turquía y esos medios wahabíes y salafistas, procedentes de dictaduras ricas en petróleo y gas, o los financiados por ellas, los que están en su nómina, todos saben lo que le hicieron a Siria. Todos saben que estaban ejecutando una agenda de la CIA. Estaban en connivencia con la CIA. Lo admitan o no, ha quedado más claro que el agua. Han hecho más por ayudar al régimen israelí y socavar la causa palestina que nadie más. Pero en cualquier caso, Hezbollah, en estas circunstancias, donde el público la apoya, pero los aliados de Estados Unidos ejercen presión sobre ella, está actuando en ese entorno. Y en ese entorno han intentado ayudar al pueblo de Gaza y mantener parte de las fuerzas militares estadounidenses e israelíes alejadas de Gaza para que la gente allí pueda sobrevivir. El papel de Hezbollah es único y su heroísmo será recordado en la historia. Pero la lucha es una lucha muy dura en este momento. Aún así, son un pueblo muy decidido e íntegro, un pueblo único. Y en última instancia, el régimen israelí no va a poder deshacerse de la resistencia en el norte. De hecho, lo que va a suceder es que el régimen israelí, que hoy en día es tan profundamente despreciado en todo el mundo, encontrará cada vez más difícil continuar existiendo. Incluso en Estados Unidos, la gente se ha vuelto en contra del régimen. Vemos cómo entre la izquierda es despreciado, entre los liberales es despreciado, y ahora entre la derecha es cada vez más despreciado. E incluso ahora, con estos llamados altos el fuego, el hecho de que estén asesinando a personas a diario les perjudica, porque nos recuerdan cada día que este régimen no puede coexistir con otros bajo ninguna circunstancia. Simplemente es incapaz de hacerlo. One final quick question on Iran's Una última pregunta rápida sobre la capacidad de Irán para apoyar a Hezbollah. Hemos visto al comandante de la Guardia Revolucionaria condenar el asesinato de Hayat Amali Tabatabai. Pero los analistas más convencionales, y no me refiero necesariamente a analistas sionistas, sino a analistas razonables que suelen tener opiniones sensatas sobre Palestina, dicen que la caída del gobierno de Assad en Siria y la llegada allí del antiguo jefe de Al-Qaeda han debilitado significativamente la capacidad de Irán para apoyar a Hezbollah. Ahora bien, no quiero dar a nuestros espectadores la impresión de que la resistencia en Líbano existe solo gracias a Irán, ya que hay propaganda al respecto, y la resistencia puede sobrevivir por sí misma. Pero también creo que ese apoyo es fundamental. Así que, si puder kunargna på torka puppavito de mergetids BV fot eller la resistencia, and Yalfting the Freidrexumer. Serenata. Is there a flip side to it? That would be helpful. Bueno, una de las cosas que ha ocurrido es que todos han quedado al descubierto. Aquellos que fingían ser partidarios de la causa palestina, pero que no han hecho nada por Palestina, y todo por socavar a Siria en favor del Mossad y la CIA, han quedado expuestos. Y la gente común, quienes desean abrir los ojos a la realidad, ahora la ven. Ven que Hezbollah desde el principio tenía razón en sus políticas sobre Siria, al oponerse al complot de la CIA para debilitar al Estado sirio. Creo que eso es importante porque ha contribuido a debilitar las herramientas de las que dispone el Imperio Occidental,
ya sea a través de Al Jazeera, Al Arabiya, los medios turcos controlados por el régimen de Erdogan, u otros medios financiados por el petróleo y el gas. or other media outlets that are funded by oil and gas. Their traditional means to divide the region. Sus medios tradicionales de dividir la región se basan en la secta, la raza y la religión, a instancias de Occidente. Ahora tienen mucho menos éxito que antes. Los medios occidentales, además, ya no tienen la misma influencia que antes, porque la gente ha visto la realidad. Es una realidad oscura, dolorosa, ver lo que ocurre hoy en Siria. Es un país roto, fragmentado. Nadie lo gobierna realmente. Jolani controla la capital, pero no el país. Son tiempos verdaderamente oscuros. Y Korsam the Step Rowers Massacre. Indeed. And every day we see new massacres. Yesterday we saw more massacres. Ayer vimos más masacres perpetradas contra el pueblo sirio, pero el régimen no hace nada contra el régimen israelí. De hecho, está haciendo todo lo posible por acomodar al régimen israelí. Así que, en cierto sentido, esto ha sido perjudicial para el imperio, ya que la gente está despertando a la verdad. Muchas personas que fueron engañadas por estas narrativas durante década y media, ahora están viendo la realidad. Y se puede notar por el cambio de ánimo en toda la región y en todo el mundo respecto a lo que está ocurriendo en Siria, excepto por las personas más ciegas y sectarias, cuyas prioridades son el sectarismo por encima de cualquier otra cosa. Todos los demás han despertado más a la realidad. Everyone else has more or less woken up to reality. But also, since Syria is so badly broken, and Pero además, dado que Siria está tan gravemente destrozada, y no tengo información privilegiada, mi comprensión es que está tan deshecha que hoy en día es más fácil mover bienes, maquinaria, armas o lo que sea de un lado a otro del país que bajo el gobierno de Assad. Porque ahora no hay nadie al mando. Hay mafiosos y bandas que dominan pueblos y ciudades. El crimen organizado dirige básicamente los gobiernos en distintas zonas. Así que, con muy poco dinero, literalmente se puede hacer pasar cualquier cosa por Siria. Al parecer, ahora es más barato y fácil mover mercancías a través de Siria que bajo el gobierno de Assad, a pesar de todas las dificultades. En las zonas controladas por el gobierno antes existía un alto grado de orden. Lo dejaremos aquí, profesor Marandi. Como siempre, ha sido una conversación muy esclarecedora. Muchísimas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, fue un honor. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo, y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.